Dios no anda compitiendo con los volúmenes de este mundo. A veces uno trae mucho ruido de preocupación, ruido de ansiedad, ruido de incertidumbre, ruido de miedo. Dios no anda compitiendo con ese ruido. Muchas veces Dios necesita que bajemos el volumen para escuchar la palabra que Él te está susurrando, ya lleva rato hablándote y que tú y yo necesitamos escuchar hoy. Amén. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón y vámonos a Juan, el Evangelio de Juan. Puedes ir a la Biblia en el app, puedes ir a la Biblia física. Ya sabes que hay café gratis si tienes Biblia física. O si no, va a aparecer acá en las pantallas. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Este es Jesús hablando y dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú ya nos estás hablando, nos hablaste a través de tu palabra cantada y ahora nos vas a hablar a través de tu palabra predicada, Señor. Hoy nos disponemos a escuchar lo que tú nos quieres hablar. Sometemos nuestra mente a ti, sometemos nuestro corazón a ti, sometemos nuestros cuerpos a ti, Señor. Queremos escuchar lo que tú nos quieres hablar hoy, porque solo tú tienes palabras de vida. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Y toda la hermosa iglesia dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Estamos en la serie que se llama Reino. Di conmigo, Reino. ¿Cuántos fueron bendecidos por la palabra que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor Harold la semana pasada? Sí, amén. La prédica tenía el título A la manera del rey, ¿recuerdan? Y vimos que Jesús en sus primeras prédicas, sus primeras palabras fueron: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Les llama la atención que Jesús no dice: me los voy a llevar a mi reino que está en los cielos? Es al revés. El reino de los cielos se ha acercado porque yo estoy acá. Jesús está diciendo: el reino ya comenzó. Y ser parte de ese reino involucra morir a nuestra manera. Es su manera, no la nuestra, y necesitamos someternos a su camino, que es el angosto, el más difícil, los que pocos están dispuestos a recorrer, pero es el que te lleva a la vida abundante aquí en la tierra, que llamamos el reino de los cielos, y eterna en el cielo. Amén. Amén. La prédica de hoy tiene como título Cultura del Reino. Dile a la persona que está a tu lado: cultura del reino. Cambia de lado ahora: cultura del reino. Ahora con la persona de atrás, nada. ¿Qué es cultura? Cultura, yo le pregunté a mi buen amigo Yahoo, no, súper antiguo, no, ChatGPT, y la definición de cultura es el conjunto de valores invisibles, creencias, costumbres y comportamientos que le dan forma a la manera en que las personas viven, piensan y se relacionan entre sí. La cultura es eso que se vuelve normal en una comunidad. Eso que tú puedes oler, que no necesariamente está escrito en un lugar, como acá, que tú puedes sentir que hay un Dios disponible y es primera vez que digo la frase. Amén. Esta es la cultura. Básicamente son los valores que guían el comportamiento de las personas. Pero acá es cuando nos topamos con un techo, porque cada uno de nosotros tiene su propia cultura. Todos acá somos hispanos, latinos, pero luego hay una subcultura, porque ¿cuántos son de México en la casa?
Venezuela, Honduras, Guate, los chapines in the house, Colombia, Chile. Todos tenemos una subcultura de país, pero luego subcultura de la subcultura de tu ciudad, de tu pueblo o de tu familia. Y ahí tú me puedes decir cosas como, no, yo no tengo pelos en la lengua, Emma. Yo soy directo. Y de pasada vas hiriendo al que se te cruce. ¿Eso es parte de la cultura del reino o es parte de la subcultura de tu país, pueblo, familia? O por ahí escuché que hay un país, no lo voy a mencionar, que no pueden decir que no. No sabía eso. Entonces, hey, Simón, sí, ahí nos vemos, va, te espero a las 7 a cenar, sí, sí, sí. Y no llega. No voy a decir qué país es, me contaron por ahí. Están los que hablan fuerte también. Ahí son varios países acá. Los que hablan fuerte. Eso no está escrito en ningún lado, no te lo enseñaron, simplemente es cultura. Y no voy a seguir mencionando cosas malas, porque también está lo de ser acogedor y ser de piel. ¿Cuántos latinos en la casa? Come on. A todo esto, otro anuncio más. Cena cultural. Viernes 14 de noviembre, tú quieres estar ahí. Comienza a ayunar desde el miércoles de la semana pasada para que puedas comer suficiente. Entonces tú y yo tenemos nuestra cultura. Y ahí es cuando tú dices, no, yo no, ya no voy a cambiar, ya yo soy duro, como un roble. Yo ya no cambio, así soy yo. Pero si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, el Rey del reino del que estamos hablando, te está invitando a participar, y este reino es a su manera y no a la tuya. Ya no es más tu cultura, tú ya no eres más venezolano, mexicano, argentino, colombiano, tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y escogí para la predicación de hoy una parábola. Tantas buenas parábolas que tiene Jesús. Esta es la parábola del buen samaritano. Ese sí que es bueno. El buen samaritano. Así que vamos a leer unos 12 versículos. ¿Está bien o mucha lectura? ¿Está bien? ¿Me aguantan? Sí, ¿ya tomaron desayuno, café? ¿Estamos bien? Vamos. Vámonos a Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Dice, en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él.
contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Repite conmigo, haz tú lo mismo. Vamos, más fuerte. Haz tú lo mismo. ¿Hay un perro acá? El maestro de la ley llega con una pregunta para probar a Jesús. Esos maestros de la ley son unos loquillos, ¿ah? No aprenden. Para probar a Jesús, al maestro de maestros. Y Jesús, inteligente, sabio, le pregunta de vuelta. Si se dan cuenta en el texto, el maestro se sabe la ley muy bien. Él responde muy bien, pero su corazón no está muy bien. Por eso que él pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Lo que quiere el maestro de la ley es escoger a quién amar y a quién no, a quién servir y a quién no, a quién ayudar y a quién no. El maestro de la ley sabía las respuestas correctas, pero el reino no se trata de saber las respuestas correctas. Ese es nuestro punto número 1. Lo pueden poner en las pantallas. Saber la cultura no significa vivir la cultura. Saber la cultura no significa vivir la cultura. Saber la palabra no significa vivir la palabra. Venir todos los domingos a la iglesia y ser cristiano no significa que estés viviendo como Jesús. El sacerdote y el levita sabían muy bien la palabra. Es más, ellos la enseñaban. Y veamos quiénes eran este sacerdote y este levita. Un sacerdote era alguien que servía en el templo. Era un mediador entre Dios y el pueblo y enseñaba la ley. O sea, un sacerdote era el líder espiritual más respetado. Así que el sacerdote sabía perfectamente qué hacer en una situación así. ¿Lo hizo? No. ¿Quién era el levita? El levita era alguien que también servía en el templo, en áreas administrativas y musicales. Cuidaban el templo y eran los encargados de la adoración. Los de alabanza siempre dando problemas, ¿verdad? Ambos del pueblo de Dios, ambos cristianos que conocían la palabra y la enseñaban, pero que no la estaban viviendo. Ambos pasan de largo, ven al herido y pasan de largo. Porque saber la cultura no significa vivir la cultura. Que tú y yo sepamos que Dios nos ama no significa que estemos viviendo el amor de Dios. No significa que lo estemos reflejando a otros. Saber que Jesús vino a servirnos significa que tú y yo estamos sirviendo a todos los que nos rodean. Punto número 1, saber la cultura no significa vivir la cultura. 2, la cultura del reino te mueve a compasión. Lo ve un sacerdote y pasa de largo. Lo ve un levita y pasa de largo. Hasta que lo ve un hombre samaritano y, ¿qué dice el texto? Se compadeció de él. Vamos a leerlo de nuevo. Lucas 10, 33, 34 y 35. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al siguiente día se olvidó. ¿Se fue? ¿Ahí te la ves? No. Al siguiente día sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted en más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Qué hizo este buen samaritano? Lo curó, lo cuidó y además pagó sus gastos. Esa es la diferencia entre lástima y compasión. ¿Tú crees que el sacerdote y el levita pasaron como si nada por ahí? No. Lo vieron y probablemente sí pensaron, ay, pobre hombre. Qué mala onda. Oh, qué triste. Eso es lástima, llega hasta ahí. Pero la compasión te mueve a la acción.
Por eso que hay una historia en la Biblia que Jesús fue movido a compasión y te lleva a la acción, te lleva a suplir la necesidad que está a tu alrededor. Tú y yo no estamos llamados a pasar de largo, sino a detenernos, a dejar nuestra agenda, porque me encanta el texto que dice que un hombre iba de viaje. Y estudiando el contexto, el viaje era larguísimo y era peligroso. El hombre tenía su agenda, tenía sus planes, pero la compasión siempre interrumpe tu agenda. Si tienes tu agenda muy bien, muy estructurada y nunca te sales de ahí, probablemente no has sido movido a compasión, porque hay mucha necesidad alrededor tuyo. Y esta prédica obviamente no va a tener tantos amenes porque se trata de alguien más. Hubiese escogido la de la oveja perdida, estarían danzando todos acá. Pero cuando se trata de alguien más, y el corazón se cierra. Pues no. Ciertas sociedades individualistas, sobre todo ahora en Estados Unidos, cierran la puerta y ahí te veo. ¿Nos estamos amoldando al mundo actual? O tú dices, soy parte del reino y el reino te mueve a compasión. Es muy diferente. Y los teólogos tienen diferentes teorías de por qué el sacerdote y el levita pasaron de largo y no se detuvieron. Y una de ellas es la religiosidad. Jesús es súper intencional en decir que el hombre estaba medio muerto y los judíos no podían tocar sangre. Quedó herido, quedó desnudo, quedó medio muerto. Los judíos no podían tocar algo muerto porque eso estaba impuro. Pero se dan cuenta de lo que pasa. Ellos están obedeciendo la ley, olvidándose del corazón detrás de la ley. Y el corazón detrás de la ley es Jesús mismo, que vino a servir y no a ser servido, que nació en un pesebre, que dio su vida por ti y por mí, y al tercer día obviamente resucitó y hoy está centrado en el trono a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Tú y yo nos sabemos muy bien la ley. Tú y yo nos sabemos bastantes versículos de memoria. Por último, Jesús lloró. Está fácil. Tú y yo venimos todos los domingos a la iglesia. Ven a la iglesia para que podamos caminar juntos. De eso se trata. Pero si vienes y no saludas a la persona que está al lado, si vienes y no te interesas por tener una vida en comunidad, no estás abrazando las riquezas del reino. Si bien este maestro de la ley le hemos dado duro al pobre hombre, pero si él no pregunta esto, no estaríamos predicando esto. Y él no está preguntando por la vida después de la muerte. Él está preguntando por la vida acá. Él está preguntando, ¿qué puedo hacer para que mi vida sea plena? Es la consecuencia de estar en conexión con Dios. Punto número 1. Saber la cultura no significa vivir la cultura. 2. La cultura del reino te mueve a compasión. 3. En el reino se perdona. No, ni un amén, obviamente. En el reino se perdona. En el reino se perdona. Puedo ir pasando mi amigo David al piano y la alabanza al ratito. Gracias. En esta historia hay 5 personajes. ¿Cómo llama tanto? Sí. El hombre herido, el sacerdote, el levita, el samaritano y el maestro de la ley al que Jesús le está contando la parábola. Ese quinto en la historia, como tú y yo la estamos estudiando hoy, somos nosotros. Tú eres el quinto personaje de la historia. Y el maestro de la ley había contestado muy bien la pregunta, excelente. Ama a Dios con todo y ama a tu prójimo. Pero ¿cuál es mi prójimo? Él sabía el reino, pero no estaba viviendo el reino, y por eso es que Jesús le cuenta esta parábola. Los primeros 2
personajes que escoge Jesús en la historia son igual a él. Jesús le hace un checkmate al maestro de la ley. No sabemos si se habrá dado cuenta. Jesús siempre deja estas historias abiertas, me encanta. Pero el sacerdote y el levita son una representación del maestro de la ley que está preguntando: ¿quién es mi prójimo? Pónmela fácil, dime que mis amigos. Porque a mis enemigos, los primeros dos son cristianos que saben pero no aplican, que no viven el reino porque no tienen la cultura del reino, ni menos el corazón del reino. Pero la tercera persona es una representación perfecta del rey y del reino. ¿Cuál es el problema acá? Que es samaritano. Di conmigo, samaritano. Emma, ¿pero por qué es un problema? Los judíos tenían conflictos con los samaritanos siglos antes de esta historia. Antes eran un solo pueblo, luego se separaron y los judíos despreciaban a los de Samaria. Es más, ni siquiera pasaban por ahí. Y si pasaban, no les hablaban. Por eso que es tan revolucionaria la historia de Jesús deteniéndose, hablando con una mujer samaritana. Los judíos los consideraban traidores y los miraban en menos. ¿Se dan cuenta? Jesús, de todos los personajes que pudiera haber escogido para ser el héroe de la historia, escoge a el enemigo del maestro de la ley. Escoge un samaritano. Vayan conmigo a Lucas 10, 36 y 37. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Si yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál de los tres fue el buen prójimo? ¿Qué me dirías tú? El samaritano. Pues está re fácil. Un sacerdote, un levita y un... Él no lo puede mencionar, tú sí. Él dice, el que se compadeció de él. Él ni siquiera puede pronunciar la palabra samaritano. ¿Cuántos de acá han tenido ex? Tú no dices el nombre de tu ex. Tú dices, mi ex. Porque hay veces que hay tanto odio y tanto rencor que la Biblia describe como una raíz de amargura que tú ni siquiera puedes mencionar. Él ni siquiera puede decir el samaritano, el que se compadeció. Imagínate su cara cuando Jesús dice, hey, el sacerdote y el levita no fueron capaces de detenerse por un judío, porque está comprobadísimo según teólogos que ese era judío. Rechazaron a uno de ellos mismos y Jesús te sube la vara y él dice, yo uso a cualquiera, porque tú, si eres parte del reino, estás llamado a perdonar. A tu enemigo, sí. Al que te hizo daño, sí. El llamado de Jesús para el maestro de la ley era: perdona, ve y haz tú lo mismo. El llamado hoy para mí, para ti, para todos Sana Woodlands es: perdona, perdona, perdona. Y no lo llevemos tan lejos. Muchas veces el rollo está dentro de la familia. Perdona, perdona. ¿Y por qué el reino se trata del perdón? Por el rey. Vámonos a nuestro último versículo. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró
el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a ti y a mí. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Acompáñame, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en The Woodlands y en Spring y en Conroe y en todo Houston y en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Es más fácil la prédica cuando tú y yo recordamos que ese hombre herido éramos tú y yo. Nos abrimos más cuando recordamos que ese primer personaje, el hombre ahí, herido, éramos tú y yo. Y muchas veces seguimos siendo tú y yo. Yo sentí lo mismo que mi esposa. Mucha carga acá, mucha necesidad. Pero el Rey de Reyes se rebaja voluntariamente y no pasa de largo, sino que se detiene y cura tus heridas y te cuida y paga todas tus deudas y perdona tus pecados. Él rompe cadenas, Él sigue salvando, Él sigue restaurando, porque Él sigue sentado en su trono. No importa lo que estés viviendo, Él sigue sentado en su trono. Vamos, si es para el Señor, dalo más fuerte. Ve y hazlo tú también. Ese es el llamado de hoy. Ve y hazlo tú también. ¿Se imaginan lo que sería The Woodlands, Spring, Conroe? Me pongo más gringo para pronunciarlo. Houston. Si tú y yo cada mañana nos despertáramos y dijéramos, voy a hacer lo mismo. Y comienzas a detenerte como Jesús se ha detenido por ti. Y comienzas a curar heridas, comienzas a cuidar y comienzas a ser una extensión del amor del Padre. Ese es el llamado hoy. Ve y haz tú lo mismo. Di conmigo, heme aquí. Aquí estoy. Envíame a mí. Y hoy vamos a hacer 2 llamados. El primero es un llamado a perdonar. Así que piensa en esa persona. Porque la invitación de Dios es, necesitas perdonar. Así que cierra tus ojos conmigo y dile, Señor, perdono hoy. Perdono a ese familiar, a ese amigo, a ese jefe, a esa persona que me ha hecho daño. Perdono a los que arruinaron mi infancia. Perdono a esa persona que se aprovechó de mí. Perdono. Te pido que tú me sanes. Sana mis heridas. Abro mi corazón y me dispongo a ti. Reconozco que estoy en el camino ahí medio muerto. Sáname. Y así como tú me perdonaste, como tú me perdonas y me vas a perdonar, enséñame el camino del perdón, el camino de la restauración y el camino de dar
así como tú das, de amar así como tú amas, de servir así como tú sirves. Amén. Amén. Vamos a hacer un segundo llamado. Y este segundo llamado es el que más me emociona. Yo sé que a muchos de la casa también. Que es el llamado que hace Dios Padre de salvación. Porque tanto amó Dios al mundo que Él mismo se entregó su único Hijo, Cristo Jesús, para que nadie se pierda, sino que tenga vida abundante acá en la tierra, vida eterna en el cielo. Si tú hoy pones tu fe en Cristo Jesús, hay fiesta en los cielos y pasas a ser hijo, pasas a ser hija, y el Padre te levanta y te cura y te cuida y te restaura. Así que si tú aún no has puesto tu fe en Jesús, este es el día. Este es el día. No esperes más. Hoy es el día. Yo voy a guiar la oración y toda la iglesia va a repetir. Así que cierra tus ojos y repite después de mí. Vamos, iglesia, dile: Señor. Vamos, iglesia, dile: Señor, te doy gracias por tu perdón, por tu misericordia, por tu salvación. Dile esto fuerte: hoy reconozco que soy un pecador y te doy gracias por tu perdón. Hoy te recibo en mi corazón y decido desde hoy y para siempre vivir para ti, servirte a ti. Dile fuerte: soy tuyo. Dile fuerte: soy tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.